nuestra sesión. Optimizaré, seguimos optimizándonos, seguimos aprendiendo, creciendo, avanzando a ser personas integrales y optimizadas. Integraré toda mi vida para alcanzar el éxito. ¿Con qué tiene que ver? ¿De qué se trata? Se trata de preparación integral. Y me gusta que aquí vemos imágenes de deportes, ¿verdad? Deportes, fútbol, básquetbol, ciclismo, tenis, podría haber muchos más, porque definitivamente este principio, como los demás, pues tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con el ejercicio, tiene que ver con el practicar, practicar y practicar que todos tanto necesitamos. Acá en el comienzo de la sesión, del capítulo, una de las frases del autor del libro, el doctor Ron Jenson, donde dice nuestras vidas están llenas de cosas y actividades, pero, ahí hay un pero nos sentimos insatisfechos. Pensemos un ratito, es una realidad, nos pasa a veces, a mucha gente le sucede, a unos más, a otros menos, esa situación de insatisfacción. Los seres humanos a veces uno ve tanto el que tiene muy poco como el que tiene demasiado, tanto el que de pronto es poco instruido o muy instruido, etcétera. La situación de la insatisfacción. El hecho de estar llenos de cosas y o actividades no garantiza plenitud, no garantiza satisfacción. A veces todo lo contrario. Hay gente que como que estén más llenos de cosas y de actividades, mayor insatisfacción. Continúa diciendo, deberíamos disfrutar cada día y experimentar cada momento al máximo. Estoy de acuerdo, deberíamos disfrutar cada día y experimentar cada momento al máximo. Para que esto suceda necesitamos equilibrar nuestras actividades e integrar nuestras prioridades. Anoche les comparto un poquito, comenzamos con mi esposa. Una de las actividades que más nos gusta desde hace muchos años, trabajamos un programa hermoso que se llama Constructores del Hogar. Y empezamos un grupo anoche, muy bonito, estamos con 11 parejas, algunas de ellas ya parte de la iglesia, otras parejas nuevas, la mayoría nuevas, creo que solamente unas 3 ya estaban, y otras parejas nuevas. Y conversamos sobre eso, un poco de una de las palabras que están aquí en la presentación, que es disfrutar, ¿verdad? Disfrutar, deberíamos disfrutar cada día, cada momento. Y comenzamos este trabajo de constructores del hogar que tiene que ver, también es un proceso como en este caso, constructores del hogar nos da varios niveles y cada nivel es de 6 a 7 semanas. Y son talleres interactivos donde conversamos con las parejas. Son fascinantes. Este primer nivel, por ejemplo, se llama ¿Cómo construir tu matrimonio para que perdure? Y comenzamos con una pregunta. Yo le lanzaba al grupo, a ver, conversemos. ¿Qué piensan ustedes? ¿El matrimonio debería ser algo para disfrutar o para soportar? Y ahí pues comienza el grupo siempre el uno a comentar los aportes, a veces genera risa o nerviosismo, bueno, porque tal vez muchos de ellos están literalmente simplemente soportando el matrimonio y hay parejas que viven toda una vida y hasta envejecen juntos, pero no están juntos tal vez porque están disfrutando su relación, porque han logrado construir una relación de amor satisfactoria, plena, que no quieren que termine, aunque pasen de pronto dificultades, tiempos duros, pero están disfrutando su relación, sino literalmente soportándola. Y a mucha gente le pasa con la vida en general, como que la vida misma es algo que soportan. Es como que van con aquí sobre los hombros cantidad de pesos y de situaciones que ahí van sobrellevándolas porque pues no hay más que hacer y porque todo el mundo lo hace. No, la vida no debe ser eso, ¿verdad? El Señor en su palabra, recordemos por ejemplo Juan 10, Juan 10:10, ¿se acuerdan? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que el diseño de Dios, el propósito de Dios es que nuestra vida sea una vida plena, una vida satisfactoria, una vida con abundancia. Entonces, un poquito aquí en esta parte, comenzar con esta frase me parece muy especial y resaltar un poquito este concepto. Ahora, avanzando un poquito, lo primero que tenemos que ver aquí como primer paso es que tenemos que equilibrar algunas cosas. La primera que tenemos que equilibrar son las prioridades. Para poder integrar nuestra vida, tenemos que equilibrar nuestras prioridades. Ahora, algo importante que aquí quiero anotar es lo siguiente. Inclusive, si lo quieren mirar conmigo, en la página 124, nos plantea una serie de preguntas el autor del libro.
De hecho, si ustedes notaron, no sé si ya pasaron por aquí leyendo, hay en la página anterior, 123, hay un relato, una lectura que habla de lo que expresa unos pensamientos de una anciana de 85 años en Kentucky, y dice, si tuviese que vivir mi vida de nuevo, me atrevería a cometer más errores, me relajaría, haría más travesuras, me tomaría menos en serio, comería más helados y menos frijoles. Tal vez podría tener más problemas reales, pero menos problemas imaginarios. Fíjese, soy una de esas personas que siempre vivió la vida seria y sanamente, hora tras hora, día tras día. He sido una de esas personas que nunca viajó a ninguna parte sin un termómetro clínico, una bolsa de agua caliente, un impermeable y un paracaídas. Si tuviese que hacerlo de nuevo, viajaría con menos carga. Un poquito este relato nos introduce en que este principio tiene que ver con que necesitamos tener un poco de equilibrio. Aquí nos muestra, nos hace como la semblanza de una persona como demasiado rígida. Y vamos a ver en la sesión de hoy que la estructura es importante, la estructura es necesaria, que seamos gente organizada. Hemos estado hablando de metas, de prioridades, de una agenda, etcétera. Tiene que haber una estructura, pero cuando caemos como esta señora, esta anciana, en el exceso de mucha rigidez, no es sano, ¿verdad? De hecho, sabemos que una estructura entre más flexible puede ser más resistente. Creo que lo es, ¿verdad? Hablábamos en un rato de las palmeras. Son muy flexibles y resisten tempestades y grandes vientos fuertes porque son flexibles. En cambio, una estructura como el vidrio es tan rígida que es muy frágil. Y así somos los seres humanos. No debemos ser exageradamente rígidos, como le pasó a esta señora. Entonces, acá nos introduce un poquito en el pensamiento de, bueno, ¿qué pasaría o qué pensaríamos si tuviéramos la oportunidad de volver a vivir? Como que si pudiéramos volver a empezar o tal vez dar un poco marcha atrás, ¿qué haríamos? Entonces, en la página 124 plantea algunas preguntas. La primera dice, ¿cómo le gustaría vivir su vida? Pensemos un ratito. ¿Cómo me gustaría vivir mi vida si pudiera volverla a comenzar? Tal vez cambiando algunas cosas. Una segunda pregunta que dice es, ¿qué tipo de influencia e impacto le gustaría tener? Pensemos un ratito. Si diera la ocasión, si diera la oportunidad de volver a empezar, ¿qué tipo de influencia o impacto? Otra pregunta que plantea, ¿qué áreas son más importantes para usted? ¿Y cómo podría integrarlas? Y quiero sobre todo que tomemos aquí, me gustaría que alguno de ustedes nos ayude a leer. A continuación está una frase de Harold Kushner. No sé si se han fijado, el autor del libro menciona con alguna frecuencia a este hombre, que es un rabino, Harold Kushner, pensador y, bueno, judío, rabino. Y un hombre muy sabio, muy sabio. Y evidentemente creo que el autor lo admira bastante y con frecuencia cita pensamientos de él. Este me gusta muchísimo y quisiera que lo leamos. Tal vez, Carlos, si nos ayudas a leer ese pensamiento de Hal Kushner, ese párrafo completo, por favor, esa pregunta, Carlos. Sí, señor. ¿Acerca de qué se trata la vida? No es acerca de escribir grandes libros, amasar una gran fortuna, alcanzar el poder. Es acerca del amar y ser amado. Es acerca de disfrutar su comida y sentarse al sol en vez de almorzar corriendo y regresar apuradamente a la oficina. Es para saborear la belleza de los momentos que no perduran, los atardeceres, las hojas que cambian de color en el otoño, los escasos momentos de comunicación real. Es acerca de apreciarlos en vez de perderlos por estar tan ocupados. Esos momentos no van a esperarnos hasta que tengamos tiempo para ellos. ¿Qué les parece? ¿Qué, Espectacular. verdad? Espectacular. ¿Qué sensación nos deja? ¿Qué impresión nos causa estas palabras de Harold Kushner? ¿Alguno quisiera compartir algún pensamiento? ¿Qué impresión te deja y qué opinamos? ¿Qué concepto tenemos de lo que dice aquí? ¿Realmente de qué se trata la vida? ¿Qué piensan, familia? Pues una cosa que me impacta mucho es que habla de que esos momentos especiales y sencillos no nos van a esperar y uno se encarga de estarlos postergando, pues porque uno supuestamente está dedicado a cosas muy importantes, ¿no?
Pero la verdad es esa, la verdad es que la vida se nos escapa entre los dedos, se nos va de las manos y hay una cantidad de momentos y situaciones que se nos van y que no las vamos a recuperar nunca. Pues es muy conocida la frase de que el tiempo no se recupera, es tal vez lo único que no podemos recuperar. Y esta frase pues lo evidencia de una manera muy bonita. Hay cosas que no vamos a poder recuperar si las dejamos ir. Excelente, Carlos, gracias. Escuchándote, recordaba la famosa expresión que es tan común en los medios y hoy por hoy en todos los países de lo que los conocidos o llamados recursos naturales no renovables, ¿verdad? Y cómo hoy se trata de cuidarlos y de administrarlos bien. Y un recurso natural no renovable es el tiempo. Como tú dices, no vuelve, ¿verdad? Yo me acordaba leer esta parte en el libro de una de las experiencias que creo que a todos nos pasa, que hay algunas que no se nos olvidan. Y la mayoría tienen que ver con lo que dice aquí Harold Kushner, esas experiencias. Él habla aquí de saborear esos momentos a veces sencillos, un atardecer, momentos así, a veces sencillos, ¿no? Yo alguna vez, hace algunos años, viajamos con la familia desde Villavicencio, ahí en Colombia, a un lugar que se conoce como el ombligo o el centro geográfico de Colombia, que es el Alto de Menegua. Desde Villavicencio uno viaja hacia Puerto López y la idea de ir a ese lugar es estar allá a las 5:30 de la mañana. Y es interesante, llegamos ahí con la familia en un par de autos y había muchísima gente. ¿Qué hay en ese lugar? Nada. En la carretera hay un monte, un alto, y la gente va ahí porque saben que es el ombligo, la mitad geográfica de Colombia. Pero lo que tiene de particular es que los amaneceres que se ven ahí son extraordinarios. Y por eso se va a las 5:30 de la mañana, para esperar el amanecer. Algo parecido cuando viajamos a Tierra Santa y subimos al monte Sinaí. Y bueno, en parte por el calor, pero también porque es lindo ver el amanecer. Igual, estar allá a 5:30 de la mañana, es una caminata de más de 2 horas, casi 3, y llega uno a la cima del monte Sinaí a ver el amanecer. Y si uno se pone a pensar cuánto dinero voy a ganar, qué beneficio, qué cosas de mi trabajo, mi profesión o qué sé yo, me va a implicar estar ahí 5:30 de la mañana a ver un amanecer. Uno dice, si uno piensa en términos de lo temporal o de estructura, tal vez se podría ver como pérdida de tiempo. Pero sabemos que no es así, es todo lo contrario, ¿verdad? Son esos momentos mejor invertidos, esos momentos que realmente los disfrutamos y que no se nos olvida por todo lo que implica para nosotros. Entonces es interesante, este principio pues tiene que ver con esto, con saber vivir esos momentos. Y del otro lado, quiero que nos fijemos en lo que, o pensemos mejor, en cuáles serían las consecuencias. Y me gustaría que cada uno mencione tal vez una o dos consecuencias. Pensemos en qué consecuencias podría traer en cambio el hecho de no lograr ese equilibrio, el hecho de no aprender a vivir lo que realmente importa en la vida. Cuando no logramos ese balance o equilibrio en todas las áreas de nuestra vida, ¿qué consecuencias habría para nosotros? Vamos cada uno, por favor, mencionando. ¿Qué piensan ustedes? Yo, ahorita escuchando todo esto, algo que he guardado o he sembrado en el corazón mío durante estos años es el poder invertir la mejor calidad de tiempo y cantidad en lo posible con mis hijos. O sea, disfrutar el tiempo con mis hijos. Yo me casé de 33 años y a los 34 recién le tuve a mi hija. Y de 39 recién le tuve al pequeño. Entonces mis hijos realmente son muy pequeñitos. Pero la situación financiera, a veces como que uno dice un trabajo, bueno, previo a esto, ¿no? Con toda la situación que pasé, buscar un trabajo bien remunerado, pero eso implica muchas horas, eso implica perder el tiempo con mis hijos, entonces eso implicaba mucho. Y yo le decía a Dios, yo que salgo llenando la casa de dinero, si yo no les voy a ver crecer a mis hijos. Entonces, Dios nunca nos ha hecho faltar, siempre ha sido Él el proveedor y le doy gracias a Dios porque puedo disfrutar con Él. Puedo disfrutar de los detalles más pequeños como de los más grandes. Siempre trato de no perderme los programas de la escuela,
de ellos, de las cositas con las que salen, porque pienso que es lo más valioso. De acuerdo. Eso. Gracias, Donita. Excelente reflexión, tu aporte muy valioso. Así es, ¿no? Y cuando en cambio, por ejemplo, eso que nos compartes, realmente poder ver crecer a nuestros hijos, poder disfrutar de nuestra familia, esos momentos especiales, es tan importante. ¿Qué consecuencias se les ocurre a ustedes que sufrimos o acarreamos las personas cuando no hacemos eso? Cuando no establecemos un equilibrio y nos aseguramos de tener tiempo y dar importancia, valga la redundancia, a lo que realmente importa. Consecuencias. Sí, Aidita. Bueno, yo no me alimenté muy bien en el pasado y tampoco supe manejar mis emociones. Y eso me trajo como consecuencia el cáncer. Wow. Entonces, ahora ya he aprendido a alimentarme y estoy aprendiendo a manejar mis emociones. Entonces, qué tremendo. La misma salud. Impresionante. Entonces, ahora ya he aprendido a manejar eso. Gracias. Bueno, yo pienso que las consecuencias que pude haber tenido o tengo tal vez de no haber tenido un equilibrio en mi integridad, digámoslo así, pues sí es como el remordimiento de algunas cosas que pude haber hecho y no las hice, por ejemplo. Y vivía en el extremo de la... Ahí en el relato dice que hay que vivir la vida con tranquilidad, con frescura, pero yo como que era demasiado. Entonces, demasiado fresco, o sea, se está cayendo el mundo, bueno, a mí no me importa, ¿ya? Pero como consecuencia de eso me trajo como la pasividad y es algo en lo que estoy luchando. Entonces, hubiese sido más fácil si en aquel tiempo hubiera tenido el equilibrio y fuera más intencional ahora en todas las cosas. Entonces, creo que eso fue. Y obviamente queda como el remordimiento de, caramba, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no me esforcé en ese entonces? Lo que eso pude pienso. haber hecho y no hice, lo que pude lograr y no logré, etcétera. Bueno, interesante que nos compartes porque son a veces los extremos. Entonces, no hablamos de equilibrio, ¿verdad? Porque como tú nos planteas, también el extremo de tomar muy a la ligera, relajarme demasiado, tampoco es conveniente. Gracias, tío Fred. Carlos, ¿qué dirías? ¿Qué consecuencias más se te ocurren tal vez que pueden venir por falta del equilibrio? Mira, pienso que la frustración, porque yo creo que todos, de alguna manera, consciente o inconsciente, sabemos que ese tipo de cosas son las valiosas, el tiempo, las personas, esos momentos especiales, pero nos comprometemos en un trabajo muy duro con el propósito de tener los recursos para algún día disfrutar de eso, y viene una frustración muy grande porque tú te esfuerzas y te esfuerzas y te esfuerzas, y ese momento nunca llega, porque siempre estás distraído, siempre estás comprometido, y se te vuelve como en esa zanahoria que está delante de ti que nunca alcanzas. Entonces creo que genera cierta frustración. Tú ves que el tiempo pasa y por más de que tú te esfuerzas, no logras concretar esas aparentes metas con el fin de poder disfrutar, irónicamente, lo que sí es realmente importante. Excelente, excelente, gracias. Frustración, qué tremendo. Y podríamos continuar mencionando cantidad de consecuencias. Una que vamos ahorita a enfocar un poco, que es muy común y que creo que a todos nos ha pasado, es el agotamiento. El agotamiento es una consecuencia. Cuando no tenemos equilibrio, comienza a haber cansancio, fatiga y llega a un punto extremo de literalmente agotamiento. Y para esto vamos a ir al libro de Eclesiastés. Aquí el autor justamente nos envía a Eclesiastés, capítulo 2 de Eclesiastés, y el versículo 17 al 18, y luego del 20 al 23 podemos verlo en la Biblia, o en el libro también está, aquí está escrito textualmente el pasaje en la página 126, y son palabras de Salomón, uno de los hombres de la historia más interesantes que, bueno, es tan conocido no solamente por la gente creyente y que estamos familiarizados con la Biblia y con la fe cristiana, sino por todo el mundo. Salomón, el rey Salomón, famoso por la sabiduría, y escribe este libro. De hecho, todo el libro de Eclesiastés es impresionante, y si recordamos, la expresión o palabra que más menciona es la palabra vanidad.
Y dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y esta parte del libro dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Es el capítulo 2, versos 17 y 18. O como les digo en el libro, pueden seguir la lectura. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo el trabajo que había hecho debajo del sol y que habré de dejar a otro que vendrá después de mí. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También eso es vanidad. Y mal grande, porque ¿qué obtiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos los días no son sino dolores y sus trabajos molestias, pues ni aún de noche su corazón reposa. Esto también es vanidad. Bueno, hay muchos elementos que podemos encontrar en el libro. Un elemento importante que para tener muy en cuenta es que el libro de Eclesiastés se caracteriza porque como que describe la realidad del mundo, de la vida misma del ser humano, en lo que ocurre debajo del sol. Aquí al comienzo él dice, ¿no? Porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Es como una perspectiva de la vida y de la realidad debajo del sol. Dicho de otra manera, si en realidad no hubiese nada arriba del sol, si desconocemos la realidad de un mundo espiritual y eterno, ¿qué nos queda? Y entonces aquí abajo, ¿qué nos queda? Nos queda, bueno, el trabajo, nos queda el dinero, la riqueza, aún la sabiduría, etcétera. Pero todo eso finalmente es vano. Al final del día, y vano, recordemos, significa pasajero, transitorio, no necesariamente malo, ¿verdad? No necesariamente pecaminoso, tal vez, pero sí transitorio, efímero. Y por eso deja como un sabor amargo, como un sabor, como decía Carlos, de frustración. De bueno, y al final del día todo, ¿para qué? Y entonces todo el esfuerzo y el trabajo a unas cosas virtuosas de la vida, como es el trabajo, la sabiduría, la ciencia, ¿para qué? Entonces, uno de los aspectos que sí aquí, y lo conectamos con nuestro tema de hoy, es que evidentemente el autor, Salomón, autor de Eclesiastés, había caído en una tremenda fatiga. Se nota un agotamiento emocional. Él estaba viviendo agotamiento mental, agotamiento emocional. Y es que a todos nos ha pasado que nos cansa más eso, la frustración, nos cansa más el sentirnos sin rumbo que cualquier trabajo por intenso que sea. Es preferible para el ser humano de pronto el tener que estar, sí, con mucha intensidad y nos cansamos tal vez físicamente, pero cuando uno tiene pasión en la vida, cuando hay proyección, cuando hay, como hemos hablado, sueños, metas, propósitos en la vida, entonces hay satisfacción interior. Y tenemos entonces ese motor interno, tenemos entonces ese impulso interno que nos permite levantarnos cada día, que nos permite seguir adelante, que nos permite, aún en medio de una tremenda tormenta o tempestad, mantenerse y continuar, porque hay ese fuego interno, que es lo que estamos aquí hablando. Entonces, una de las graves consecuencias, indudablemente, el tema del agotamiento. ¿Qué hacer entonces? Vamos a lo práctico y para esto regresamos a nuestra presentación. Lo que tenemos que hacer, decíamos en primer lugar, es equilibrar tres cosas. La primera, nuestras prioridades. Y aquí tenemos dos elementos que equilibrar. Tenemos aquí la balanza, que de hecho, miren ustedes aquí en la franja derecha de nuestro PowerPoint, es este icono, que es la balanza. En este caso, tenemos que equilibrar dos cosas: el aspecto profesional y el aspecto personal. Y para esto hay algunos pasos también. ¿Cuáles serían? El primer paso, la importancia de gobernar nuestros impulsos. Gobernar los impulsos. Y aquí me gustaría mucho, me parece un aporte valioso que tenemos también en el libro. Si por favor, Diofre, nos ayudas. En la página 128, hablando de esto de equilibrar las prioridades y en la balanza poner lo profesional y lo personal, hay un escrito, unas palabras de Oscar Wilde, el hombre muy conocido, ¿verdad?, en el mundo de la literatura,
Y aquí expresa en estas palabras, él fue un dramaturgo y vamos a leer lo que dice al final de la página 128 y el comienzo de la página 129. Si nos ayudas, por favor, Diofre. Con mucho gusto. Dice, los dioses me han dado prácticamente todo, pero me he dejado llevar por prolongados episodios de insensibilidad y facilismo sensual. Cansado de estar en las alturas del sensualismo, deliberadamente me fui a las profundidades en busca de nuevas sensaciones, lo que era para mí paradoja en la esfera del pensamiento. La perversidad lo fue en la esfera de la pasión. Le perdí cuidado a la vida de los demás. Tomé el placer donde me provocó y lo seguí. Olvidé que cada acción del día hace o deshace el carácter y que, por tanto, lo que uno hace en lo secreto de la recámara habrá de ser gritado desde la terraza de las casas. Dejé de ser señor de mi vida. Ya no era yo el capitán de mi alma y no lo sabía. Permití que el placer me dominara. Terminé en horrible desgracia. Las palabras de este hombre, y yo sé que hemos tenido conocimiento a veces por los medios de comunicación, porque leemos en algún lugar historias de la vida real, de personajes, de gente, muchos de ellos brillantes, muchos de ellos famosos, muchos de ellos muy ricos, otros muy talentosos, que inclusive se han suicidado o que como este hombre nos han dejado palabras, pensamientos como este. Diofre, ¿qué ideas te llaman la atención relacionando con el tema que estamos hablando de lo que dice Oscar Wilde? ¿Qué puedes ver, tú observar ahí, ver ahí en lo que él transmite, que se relaciona con lo que estamos estudiando? Bueno, dice, cuando, en este párrafo, ¿no? Cansado de estar en las alturas del sensualismo, deliberadamente me fui a las profundidades en busca de nuevas sensaciones. O sea, lo veo como que estuvo en un tiempo como muy arriba. Tal vez poder, fama, qué sé yo, y no lo llenaba, estaba vacío. Y es tanto así que tuvo que irse aún más abajo para empezar a buscar nuevas cosas. Y se perdió. Después dice, dejé de ser señor de mi vida, o sea, fue fuera de control. Quedó fuera de control. Ya no era yo el capitán de mi alma y no lo sabía. Wow. A veces creemos que tenemos el control, está todo bajo control. No, yo sé mis límites, yo sé hasta dónde puedo llegar, pero desafortunadamente cuando nos damos cuenta ya está fuera de control. Gracias, Diofre. Excelente. Miren que se relaciona con lo que desde el comienzo estamos trabajando. El primer principio, ¿recuerdan? Optaré por iniciar la acción, el principio de la proactividad. Tiene que ver con la importancia de tomar el timón de mi vida, tomar el control, dejar de sentirme víctima y tomar el control. Y en este otro sentido que nos comparte Oscar Wilde, lo que escribe también en el aspecto de que los seres humanos, cuando los dejamos arrastrar por las corrientes de la misma cultura, el medio o lo interior, mis propios impulsos, entonces dejamos de ser dueños de nuestra propia vida, perdemos el control. Y qué lamentable, porque eso es algo que nos lleva al desastre. No podemos perder el control. Si lo hemos perdido, tenemos que retomarlo. Entonces, aquí estamos hablando por eso, en este primer paso del equilibrio de las prioridades, la importancia de gobernar los impulsos, gobernarlos, ¿verdad? En la palabra de Dios encontramos que habla de deseos o pasiones, y en la vida son muy importantes los deseos y las pasiones, pero es muy importante tener en cuenta que hay pasiones y deseos o impulsos desordenados o inclusive pecaminosos o dañinos y destructivos, y tenemos que volver a tomar el control. En la palabra del Señor inclusive encontramos una verdad importante que quiero que la tengamos muy presente y conectemos aquí, y dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y tomando sobre todo ese tercero, dominio propio, tiene que ver con esto. Claro, los seres humanos experimentamos impulsos y eso es necesario,
hace parte del diseño de Dios. Él nos diseñó en mente, emociones, en nuestro ser, y hay impulsos. La mayoría de muchos son muy buenos. El impulso por la vida, el amor y tantas cosas más, las pasiones, pero por la caída, la separación de Dios en el pecado, ahora experimentamos impulsos a veces dañinos y destructivos. Nos hablaba Dios, nos compartía sobre la pasividad, que puede ser como que lo contrario a un impulso, pero de alguna manera también es un impulso a quedarme quieto, a acomodarme, qué sé yo. Y tenemos que aprender a gobernar esos impulsos. Ahí hay una verdad muy importante, tomen nota, que Dios nos ha dado espíritu de dominio propio y tenemos que desarrollarlo. Es como que tenemos una capacidad dada por Dios llamada dominio propio y tenemos que usarla. Es como un músculo. El dominio propio es como un músculo. En la medida que yo lo uso repetidamente y diariamente, pues se fortalece y se desarrolla. Si no lo utilizo, pues se va atrofiando. Y no es que yo nací sin dominio propio, que yo no tengo eso, sino que no lo estoy ejerciendo, ¿verdad? A los creyentes, particularmente nacidos de nuevo, Él nos da esa capacidad, ¿verdad? Nos ha dado espíritu de amor, poder y dominio propio. Entonces tenemos que usarlo. Gobernar nuestros impulsos. Estamos aquí hablando de los elementos o formas para equilibrar las prioridades. Otro aspecto importante es reordenar las prioridades. La importancia de establecer prioridades y de reordenarlas en nuestra vida es algo esencial. ¿Y aquí qué podemos decir? Bueno, tal vez yo diría la verdad central, prácticamente el principio más importante de todos los principios en la Biblia, en la Escritura, y es poner a Dios en primer lugar. ¿Y por qué digo que es el primero? Porque es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y ese amarás significa, en esencia, en primer lugar, darle a Él el primer lugar. Las prioridades. Y aquí, inclusive, cuando hablamos en los procesos de formación en FOL, hablamos de establecer esa escala de prioridades y que se debe reflejar especialmente, tomen nota de esto, en cómo usamos el dinero y cómo usamos el tiempo. Eso es esencial, ¿verdad? La realidad es que uno puede decir, como yo mencionaba antes, yo puedo tener valores declarados. Yo puedo decir, para mí lo primero es Dios y para mí lo primero o lo segundo es la familia, pero que solo sea un valor declarado y no practicado. Para que en realidad el valor, cuando yo digo, a ver, mis prioridades son, primero Dios, segundo familia, tercero trabajo, etcétera, yo debo ser consecuente y aún evaluarme y decir, a ver, ¿cómo invierto yo mi tiempo? ¿Cómo invierto mi dinero? Nos compartía Carlos de que cuántas veces, sí, el trabajo mismo y nos esforzamos en teoría para nuestra familia, para disfrutar nosotros con ellos, pero que a la larga nunca hay ese momento, nunca tenemos el espacio. Y entonces a lo mejor tenemos la intención o el valor declarado, pero no logramos aterrizarlo, practicarlo. Entonces aquí tenemos que reordenar las prioridades en nuestra vida, practicar estos principios, ¿verdad? Poner a Dios en primer lugar. Y aquí hay algo que quiero compartirles que está en el libro, vamos a verlo aquí un poquito de manera gráfica, que es esto. Se habla de el equilibrio que puede ser estático o puede ser dinámico. El equilibrio estático viene a ser como lo ilustra esta gráfica, es un tazón y una bolita que se pone dentro. Y a veces las personas viven esta clase de equilibrio, un equilibrio estático, o tal vez buscan esta clase de equilibrio. Es un equilibrio estático y resulta que es un problema porque la vida no es estática, la vida es dinámica y no estática. Esa canica, esa bolita, pues está ahí quieta y no se mueve, pero es que en realidad no es. La realidad es, más bien viene a ser esta otra gráfica. Estas gráficas están en su libro en la página 133. Y más bien sería esto, la vida, la realidad, un equilibrio dinámico. Entonces, lo que sucede es que como la bolita sobre un tazón, así como este, pues no se quedaría quieto y va a rodar en alguna dirección. Así pasa en la vida, ¿verdad? Las situaciones van y vienen, las circunstancias van y vienen, familia, trabajo, economía, etcétera. Van y vienen situaciones, entonces yo no puedo pretender tener este equilibrio estático porque la vida no es estática, es dinámica, se mueve. Y lo que yo necesito es este concepto que básicamente, ¿qué tengo yo que hacer?
Bueno, cuando rueda la canica, la bolita rueda, cuando se mueve la vida, lo que yo necesito es poder responder adecuadamente a esos movimientos, poder responder en forma consistente. Y nos sugiere dos preguntas que hacernos para lograr eso. La primera es, cada momento, cada día, con alguna frecuencia, ¿cuál es la mayor necesidad en mi vida ahora mismo? La vida está avanzando, la vida se mueve y yo estoy ahí frente a situaciones cambiantes. La vida implica cambios. Y yo debo preguntarme, bueno, en este momento, ¿cuál es mi necesidad más importante? Tal vez yo cuando me miro mi vida digo, yo necesito fortalecer mi vida espiritual, porque a lo mejor lo que conversábamos, el trabajo me está absorbiendo y tengo mucho que hacer y estoy cansado y he descuidado mi relación con Dios. Ok, entonces yo muevo el tazón, si la bolita rueda en esta dirección, yo tengo que moverme, mover mis cosas, reorganizar mi tiempo, mi agenda para adecuarme a esto y que la bolita no se caiga, entonces tomar acción, tomar decisiones. Ya, ¿qué tengo que hacer? Voy a revisar mi agenda porque tengo que apartar tiempo para orar. No, tal vez lo que me está pasando ahorita es que mi familia me la he descuidado y no tengo tiempo con mi esposa y entonces se me está moviendo, las circunstancias me están arrastrando y no estoy sacando tiempo con mi esposa, pues tengo que apartar tiempo. La segunda pregunta sería esa, ¿en qué he sido negligente? ¿En qué estoy siendo negligente? ¿Qué estoy dejando de lado? ¿Y qué debo entonces corregir? Entonces, ¿qué hacer? Darle un vistazo serio a las principales áreas de la vida. ¿Cuáles son? Recordemos un momento, ¿verdad? Hablamos de el área de la fe, el área de la familia, el área del trabajo, de la diversión, etcétera, y revisar con alguna frecuencia. En las herramientas que tenemos, está, de hecho, aquí mismo en el libro, si ustedes se van al final de esta sesión, encontramos en los pasos de acción de la página 146, 147, encontramos una manera de evaluar, que yo les animo a que ustedes a que la utilicemos. Entonces dice, en el segundo paso de acción, evalúe su nivel de logros en las tres áreas principales de equilibrio. La primera que estamos ahora estudiando está ahí, equilibrio y sus prioridades, entre paréntesis dice relaciones básicas profesionales. ¿Qué hacer? Ahí están tres preguntas o tres opciones para calificarnos de 1 a 10, donde 1 es lo más bajo y 10 sería lo máximo. Entonces, hagamos el ejercicio este momento. Cada uno le pido que ahí marque en su libro del 1 al 10. Primera opción, ¿gobierna usted sus impulsos? Si muy poco los gobierna, ponga 1, 2, 3. Si los gobierna bastante, consideramos que tenemos bastante autocontrol y gobernamos los impulsos, marcar 8, 9, tal vez 10. La segunda dice, reordeno mis prioridades. Cada uno, por favor, marque. Y la tercera, reajusto mi tiempo, me programo y me reprogramo, ajustando mi tiempo según la necesidad, según esa dinámica de la vida. Tómense un minutito o dos para marcar, por favor. Siempre estos ejercicios me encantan porque, como hemos conversado, es muy real que lo que podemos evaluar lo podemos mejorar. Y por eso es importante ese hábito de evaluarnos. Solamente esos tres por ahora, que corresponden a este paso de equilibrar las prioridades. ¿Listo? Bien. ¿Cómo les fue? En el primero, por ejemplo, gobernar los impulsos. Levante la mano, ¿quién tuvo de 5 para arriba? ¿Quién marcó de 5 para arriba en gobernar los impulsos? Bien. Ok, el que esté de 5 para abajo es medio peligroso, hay que alejarse un poquito porque no gobierna los impulsos. Es importantísimo, ¿verdad? El siguiente, reordena sus prioridades. ¿Quiénes tienen 5 o más? Ok. El hábito, la habilidad de reordenar las prioridades según la necesidad. Y en el tercero, reajusta su tiempo, o sea, reprogramarse. ¿Quiénes tienen 5 o más? Bien, chévere. Entonces, digamos que hay un buen promedio y seguramente se puede mejorar. Si estamos abajo de 8, el pensamiento debería ser, puedo mejorar y debo mejorar. ¿Y en qué debo mejorar? ¿De acuerdo? Genial. Entonces, continuando con el tema, además de este aspecto de
de las prioridades, ¿qué más tenemos que hacer? En lo profesional, en lo personal, decíamos gobernar los impulsos, reordenar las prioridades y también reajustar el programa. No sé cuántos tenemos el hábito de manejar un programa o una agenda de actividades, eso es muy importante, y tenemos que revisarlo con frecuencia y reajustarlo permanentemente. Eso es algo muy importante. Quisiera saber si levanta la mano quiénes tienen la costumbre, el hábito de hacer un programa de actividades semanal, horario o agenda semanal escrita. ¿Quiénes hacemos por escrito? Eso es esencial, ¿verdad? De hecho, en por una de las materias en nuestro programa de capacitación en la Academia de Liderazgo, tiene que ver con esto, administrándose a usted mismo, ¿verdad? Y ahí aprendemos y practicamos cómo manejar el tiempo. Esencial. Yo les decía, el manejo del tiempo y el manejo del dinero es lo que evidencia nuestras prioridades. Y entonces ese programa debe ser permanentemente revisado, permanentemente actualizado. Yo, de hecho, encontré una aplicación. Yo no soy muy bueno para lo que es escribir a mano, siempre por mi letra, que es bastante fea y que no soy muy ágil para escribir. Me encanta lo digital. Entonces yo trabajo muy bien en la computadora, en el celular, y encontré una aplicación que de pronto les puede ser útil. Aquí les voy a mostrar qué es esta. Se llama Todoist. Algo así es el iconito. Bueno, no sé si se alcanza a ver ahí. Es una aplicación que la busqué para justamente el manejo de la agenda. Yo manejo mi agenda en la computadora y se me sincroniza. Entonces, con la cuenta mía de Gmail, manejo mi calendario y yo ahí escribo. Me parece muy práctico que uno coloca una actividad y hay actividades diarias repetitivas, entonces uno le pone repetir todos los días. Hay actividades semanales, entonces yo pongo, bueno, esta reunión, por ejemplo, esta clase semanal la pongo, repíteme todas las semanas, y otras que uno la revisa cada semana. Es muy importante tomarnos el tiempo, ya le voy a escribir el nombre de la aplicación, tomarse el tiempo de revisar y de practicar. Se escribe, a ver, les pongo aquí en el chat, Todoist. A ver, Todoist, IST. Así es el nombre de la aplicación. Me gustó porque además de que, sin dejar de manejar mi calendario, como lo he manejado siempre con mi cuenta de Gmail, que, paréntesis, tiene virtudes como que yo puedo estar en cualquier lugar y si no tengo mi computadora o mi celular, abro en cualquier lugar una computadora y entro a Gmail y tengo mi calendario. Y lo puedo revisar, actualizar, etc. Es muy importante que esa herramienta la revisemos semanal y diariamente. Este programa lo que me ayuda es para hacer el seguimiento. Entonces, además de las actividades y el programa, me permite colocar tareas, priorizarlas y hacer el seguimiento. Cada tarde, cada final del día, en 2-3 minutos, me siento y va poniendo unos vistos, va uno chequeando. Sí lo hice, no lo hice, y me va marcando los pendientes para ir completándolos. Me permite también, por ejemplo, con grupos, hacer tareas donde yo digo, bueno, con este equipo de trabajo hay estas tareas y esto le asigno al fulano, esto voy a hacer yo. O sea, me parece muy práctica. Lo importante en esto es que tengamos ese programa y hagamos ajustes todo el tiempo. Dentro de lo que nos comparte este programa, en este aspecto de reajustar el programa, cita unas palabras de Stephen Covey. A mí me encanta ese autor, Stephen Covey, y de hecho manejamos algunos procesos de Covey, como por ejemplo 7 hábitos de la gente altamente efectiva. De hecho, yo trabajo con mis hijos uno que se llama 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos, que me parece genial. Y ahí él habla en uno de sus libros, que se llama Primero lo Primero, este libro de Covey, habla de la tiranía de lo urgente. No sé si ustedes lo han leído, la tiranía de lo urgente. Entonces, él explica una realidad que todos vivimos, y es que cuando uno no hace un programa de actividades, cuando uno no planifica su tiempo para dedicarse a lo importante, ahí como que está entonces el dilema entre lo importante y lo urgente. Si no logramos organizarnos y programarnos de manera adecuada, priorizando, entonces lo urgente es como un tirano que me empieza a manejar la vida. Y entonces estamos en esa carrera frenética como el bombero apagando fuegos todo el tiempo. Entonces van apareciendo cosas. Y el tiempo nunca alcanzará.
y nunca estaremos desocupados, estaremos cansados, saturados, y lo importante, lamentablemente, es lo que se va quedando sin hacer, porque estamos ocupados en lo urgente, que no siempre es lo más importante. Entonces, lo que dice ahí es la importancia de priorizar. Brevemente, lo más importante es que nuestra agenda o programa lo hagamos en primer lugar haciendo una lista cada semana y cada día una lista de lo que tenemos que hacer. Y priorizar, es decir, organizarlo en orden de prioridad. Hablábamos de que primero debe estar Dios, debe estar nuestra familia, debe estar las cosas importantes, trabajo, etcétera, tiempo para la iglesia, tiempo para descanso, tiempo para, a ver, en resumen, coger la lista de mis roles, ¿se acuerdan? El área de la fe, de la familia, las finanzas, el área física, recreación, trabajo, las 7 áreas, los 7 roles, y para cada una hacer una lista de actividades. ¿Qué tengo que hacer yo en el área de mi fe? ¿Qué actividades debo desarrollar en el área familiar? ¿Qué actividades en el área de los amigos, las amistades? Y organizarlo en orden de prioridad. Y en ese orden poner en el calendario para que primero dediquemos tiempo a lo importante, a lo prioritario, y no se nos quede por fuera lo que es tal vez importante. Una pregunta que nos podemos hacer aquí que nos ayuda en cada uno de los roles o de las áreas es: ¿cuál es mi mayor necesidad? En cada, por ejemplo, en el área de la fe, ¿cuál es en este momento mi mayor necesidad? Necesito orar más, necesito estudiar la Biblia, necesito ser más activo en el servicio de Dios. En el área familiar, necesito, mi mayor necesidad ahorita es tiempo con mi cónyuge. Necesitamos conversación, comunicación, para de acuerdo a eso, programar. En el área de mi trabajo, ¿cuál es mi mayor necesidad? En mi área financiera, en cada área, responder a esa pregunta. ¿Cuál es mi mayor necesidad en este campo? ¿De acuerdo? Eso entonces en esta parte de reajustar el programa. El segundo paso que tenemos que dar es también equilibrar las actitudes. Y aquí en la balanza se ponen dos cosas. De un lado tenemos la estructura y del otro lado tenemos la espontaneidad. Son las dos cosas que se ponen en la balanza. Decíamos que la estructura es necesaria, la estructura es importante, pero, escuchen esto, no se puede volver el fin, sino el medio. Tomemos nota de eso. La estructura es necesaria e importante, pero la estructura no es el fin. La estructura es un medio. Si yo le doy demasiada importancia a la estructura, la estoy convirtiendo en el fin. Y resulta que no es el fin, es el medio. ¿Qué es estructura? El mismo programa, la agenda que hablábamos, ¿verdad? Mi manejo de mi tiempo, la estructura de mi manejo financiero, mi presupuesto financiero, son estructuras y son necesarias, pero no se pueden volver el fin, sino un medio. ¿Para qué hago yo el presupuesto? ¿Cuál es el fin? Tener una salud financiera, administrar bien mi dinero, que yo tenga, que me alcance para todo. El fin no es el presupuesto como tal. Entonces, si yo lo vuelvo demasiado importante, caigo en el problema de que me vuelvo como legalista, cuadriculado, encasillado. Y entonces soy inflexible con mi manejo financiero. No, a ver, las herramientas son para facilitarnos la vida y no para complicarnos la vida. Si yo voy a hacer una tarea y yo veo que esa tarea, la herramienta más apropiada es un destornillador, desarmador o destornillador. Entonces, genial, tomo la herramienta y la utilizo. Pero si porque no es la herramienta adecuada o porque no la sé manejar bien, me complico la vida, no, la herramienta está para facilitarme y hacer la tarea de manera más efectiva. No sé si me hago entender. Entonces, yo no puedo volverme esclavo de la herramienta. La herramienta está a mi servicio y no yo al servicio de la herramienta. Ese es básicamente el concepto. Entonces, la estructura no puede ser quien me maneje la vida. A mí me gusta mucho hacer aquí una comparación, una analogía, y es que en la vida de las personas podemos ser, bien sea como un tren o como un velero. Ambos representan la vida de una persona que es ese viaje y el barco es un medio de transporte, el velero es un medio de transporte para ese viaje de la vida y el tren también es un medio de transporte para esa vida. Y ambos pueden servir, pero el tren está en unos rieles y es bastante rígido, ¿verdad? No se puede salir de esos rieles. Mientras que el velero es llevado por el viento y es mucho más flexible. Las personas deberíamos movernos de esa manera, como el velero, sabiendo que sí hay una estructura, claro que sí,
¿verdad? Donde se combinan elementos, el velero mismo, la vela, el viento y cómo se maneja, pero hay flexibilidad, mientras que en el caso del tren es muy rígido y no deberíamos vivir así. Sí hace falta una estructura, pero que sea flexible. Y ya trayéndolo aún a la vida cristiana, yo cuando tomo el velero, lo aplico también aún en cuanto a la relación con el Espíritu Santo. Él es el viento y yo debo tener mi vida organizada y ser como un velero, que sepa responder y dejarme llevar y dejarme impulsar por la fuerza del Espíritu Santo. Yo tengo la responsabilidad, yo debo llevar el control, pero guiado, dirigido, capacitado por el Espíritu Santo, como un velero y no como un tren. ¿De acuerdo? Un poquito tomando esa metáfora. Y dentro de esto aquí, pueden ver ahí ustedes en la diapositiva que hay esta frase o esta expresión, dice que tiene que ver esto con tener una perspectiva equilibrada sobre el tiempo. Ustedes saben que en griego hay dos palabras, la palabra cronos y la palabra kairos. Y el cronos identifica el tiempo lineal, mientras que el kairos es el tiempo no lineal. ¿Cómo así? ¿Qué significa esto? Bueno, particularmente sabemos nosotros que como creyentes, conocemos la palabra del Señor, que el tiempo de Dios es diferente del nuestro. Y que cuando se usa en la Biblia la palabra kairos, se usa en el sentido de esos tiempos de Dios. No tanto el tiempo marcado por el reloj, por el calendario, sino los tiempos de Dios. Todo es perfecto en su tiempo. Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, para llorar, para reír. Todo tiene su tiempo. Y cuando cada cosa la hacemos en su momento, es bello, es lindo. Y por eso hay que ser flexibles. Entonces resulta que yo tengo mi calendario, pero aparecen cosas que no están planificadas en el calendario. Y yo debo ser flexible. Entonces, a mí me pasa mucho, por ejemplo, que los momentos más importantes que tengo con mis hijos, los momentos en que nos conectamos más, y aquí quisiera introducir o sembrarles un concepto, por ejemplo, en la manera como Jesús, sobre todo, desarrolló su ministerio. Él enseñó a los discípulos y de hecho es todo un modelo que nos enseña, que nos establece el parámetro de cómo deberíamos enseñar. Él usó mucho lo que algunos llaman momentos enseñables. Y eso es algo espectacular, que aún hoy por hoy la pedagogía en muchas partes lo está tomando, lo ha tomado. Las personas, los niños, los alumnos, los aprendices, los seres humanos tenemos todos momentos enseñables. Y en esos momentos enseñables es cuando más asimilamos, más podemos digerir la enseñanza. ¿Cómo así? Particularmente pasa con los niños cuando preguntan. Y uno lo ve eso en el método del Señor Jesús. Él les enseñó a los discípulos, especialmente cuando ellos preguntaban. Y de hecho, observen lo siguiente. El Señor Jesús como que hizo lo contrario a lo que hacemos a veces aquí en Occidente, sobre todo cuando enseñamos. En Occidente tenemos como que la concepción de que entre más información, mayor aprendizaje. Entonces, les pongo un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes que algún día hubo una situación donde el Señor llegó y encontró a los discípulos tratando de liberar de un demonio a un niño y no lo pudieron sacar? Y entonces el papá del niño le pidió al Señor, Señor, ayúdame. Y el Señor vino y dijo, es generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de soportar? Él censuró la incredulidad y echó el demonio. Y ya. Y entonces le preguntaron el Señor a los discípulos. Cuando ellos le preguntaron, pongámonos en la escena, si nosotros hubiéramos estado ahí, si hubiéramos manejado nuestra manera de enseñar, la tendencia aquí occidental sobre todo, lo que hubiéramos hecho con los discípulos, si yo fuera el Señor y me los encuentro ahí que no pudieron echar el demonio y que necesitan que yo les enseñe sobre el ministerio de la liberación, seguramente lo que yo hubiera hecho es decirle, bueno muchachos, la próxima semana seminario de liberación. Vamos a hablar de demoniología y voy a darles 30 horas de cómo echar fuera demonios. Y empiezo a darles toda la información que yo tengo acerca de cómo echar fuera demonios, ¿verdad? Pero el Señor Jesús lo único que dijo fue, este género no sale sino con oración y ayuno. Y cerró. No dijo más. Y era frecuentemente lo que él hacía. O sea, literalmente lo que él hacía era darles la menor información necesaria. No les daba la mayor información que podía o que tenía.
les daba la información necesaria, la mínima necesaria. Y eso era mucho más efectivo. Entonces, traigámoslo a nuestra vida real. Nuestros hijos, eso lo dice Deuteronomio. ¿Cómo debería yo enseñarle a mis hijos la palabra de Dios? Dice Deuteronomio, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando estés por el campo o en la ciudad. Y lo que está diciendo es en la vida misma, sobre lo cotidiano. En esos momentos enseñables, cuando si son pequeños preguntan mucho. Hay una etapa, ¿no? Una etapa que preguntan y preguntan y entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y preguntan todo el tiempo. Y esa preguntadera es esa etapa tan enseñable de ellos. Y lo que debemos hacer es aprovechar esas preguntas para enseñarles, ¿verdad? Entonces, les contaba con mis hijos, me pasa mucho que esos momentos especiales son instantes que he aprendido a aprovecharlos. Me pasa mucho como estudio música los tres, que me piden que los acerquen. A lo mejor tienen que mover la batería o algún instrumento y papá, ¿me puedes llevar o puedes ir a verme el bus? Es una cosa. Y a veces son 3, 4, 5 minutos donde conversamos. Y yo he encontrado que esos momentos son los momentos en que más nos conectamos. Cuando yo los escucho y comienzan a contarme lo que les pasó durante el día, una situación en la otra, en una comunicación espontánea sobre el momento, son las oportunidades más increíbles para yo sembrar en ellos. Aún escuchando lo que les pasó o sus situaciones o las preguntas que tienen, son los momentos enseñables. Entonces, hablando de esto del Kairos de Dios, nos va a pasar y veremos ahora más adelante la importancia de que aprovechemos esas interrupciones de la vida, esas cosas que interrumpen nuestro calendario. Ahí está la estructura. Debo tener un calendario, debo tener una estructura, pero debo ser flexible a que cuando aparece algo que no estaba en el calendario, yo me permito ese instante, ese momento. Otra escena del Evangelio. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor Jesús llegó a Jericó? Y él era bastante ocupado. Definitivamente el Señor Jesús tenía una estructura y tenía un plan de acción y tenía unas metas muy claras. Las metas nos definen una estructura, los planes nos generan una estructura importantísima. Pero cuando él pasó por Jericó, si ustedes se acuerdan, cuenta el Evangelio que de pronto iba caminando con la multitud y había junto al camino un ciego, que de pronto cuando él pasó comenzó a gritar. Comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que la gente lo mandaba a callar, pero entre más lo mandaban a callar, más fuerte gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que el Señor de pronto se detiene, se da media vuelta y lo manda a llamar. Le dice, tráiganme al ciego. Y lo trajeron. Y cuando lo trajeron, él le dice, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dice, quiero ver, parecía obvio, quiero ver. Y el Señor Jesús lo sanó en ese momento. A ver, familia, eso fue una interrupción. Eso no estaba en la estructura, tal vez agendado. No creo que dijeran en la agenda del Señor Jesús, bueno, 22 de noviembre, salida hacia Jericó, casi como turno. Entonces, 8 de la mañana desayuno, de ahí viaje a Jericó, tal, salida desde Hebrón y paso por el Mar Muerto, llegar a Jerusalén. Y no estaba en la agenda una cita con Bartimeo. No, eso fue una interrupción. Pero él siempre se permitió esas interrupciones y se dejó interrumpir por las personas, porque para él fueron más importantes las personas que su estructura. Esos momentos a veces casuales o espontáneos, él los vivió y los disfrutó. Él no se molestó ni se enojó, ¿no? Hay una canción que creo que es de Richie Ray, que es sobre Bartimeo, y narra la escena, ¿no? Y dice que canta, ¿no? Dice, una vez un ciego que oyó venir al maestro, y canta la historia de Bartimeo. Y cuando narra que él empezó a llamarle, dice que la gente le gritaba, ¿no? Cállate, condenado. Él es muy importante y además muy ocupado. Y eso es cierto, él era muy ocupado, muy importante, y humanamente era una interrupción. ¿Cómo te atreves a interrumpir a alguien tan importante? Él no tiene tiempo para ti. Y lo que nos enseña en cambio es que él siempre ha tenido tiempo y siempre ha permitido esas interrupciones. Apliquémoslo a nuestra vida, el Kairos de Dios. Entonces, tener la flexibilidad de que nos permitimos esas interrupciones en el tema del tiempo. Y, finalmente, tenemos que equilibrar las actitudes. Dos aspectos. La estructura. Estamos justamente en ese mismo todavía concepto. 3 pasos que faltaba que les mencione en este concepto de las actitudes, estructura y espontaneidad.
es, uno, ¿qué debo hacer? Ajustar las metas y flexibilizar los planes. Las metas hay que reevaluarlas, los planes hay que flexibilizarlos. Segundo, pensar en función del proceso y no solo del producto. Y tercero, tratar las interrupciones como huéspedes y no como enemigos o no como tal vez problemas, sino como huéspedes literalmente, ¿verdad? Esos son los 3 puntos para equilibrar las actitudes. Lograr ese balance entre estructura y espontaneidad, ¿de acuerdo? También, ¿por qué no un ratito conversemos sobre el tema del proceso? Yo creo que a todos nos ha pasado en muchos aspectos o sentidos que estamos tan enfocados en el resultado, eso es parte de la estructura. A ver, las metas que nos ponemos y los planes son para alcanzar un resultado y eso es importante y debe ser así. Debemos ser gente de gestión y de logros, pero no rígidos, como estamos diciendo. Entonces, si estamos muy enfocados en esto y no tenemos el equilibrio, no vamos a disfrutar el proceso. Y resulta que en esto es fundamental eso, el proceso es tan importante y a veces más que el resultado. Le pasa a la gente cuando viaja, ¿no? Mucha gente cuando viaja, por trabajo o por descanso, vacaciones, lo que sea, que están tan enfocados en llegar a la meta que no disfrutan el viaje, no disfrutan el proceso. Y resulta, familia, que la vida es un viaje. Y yo debo aprender a disfrutar los procesos. Entonces, no solamente el resultado que queremos lograr, sino el proceso. Tenemos que aprender a disfrutarlo. Entonces, en todo, en la familia, con el equipo de trabajo, ya, ponernos metas, a dónde queremos llegar, qué queremos lograr. Pero ese proceso, tal vez que puede ser un mes, un año o 2, desde donde estoy hasta el logro de mis metas, ese proceso yo necesito disfrutarlo. Conmigo mismo, con la vida, con mi equipo. Y en ese proceso habrá interrupciones, habrá que hacer ajustes al plan, habrá que hacer ajustes a las metas y definitivamente disfrutar el proceso, pasarlo bien y poder aprender en el proceso y poder vivir los momentos. Eso es esencial, ¿de acuerdo? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Un par de minutitos para que veamos cómo estamos. ¿Preguntas, aportes, algo sobre esto? Equilibrar las actitudes estamos, ¿no? ¿Algún aporte o pregunta? Ok. Entonces vamos a avanzar hasta nuestro tercer aspecto en este equilibrio, que es equilibrar las metas. En las metas hay que poner en la balanza o tenemos en la balanza de un lado los resultados y del otro lado las relaciones. Ese dilema que se nos forma a veces entre, bueno, tenemos que ser gente de resultados, pero también gente de relaciones. Y entonces a veces no tenemos ese balance. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, en primer lugar, una lista de las metas, escribir las metas que tenemos, como ya dijimos, planes. Ya vimos en la sesión anterior, recordemos, todo esto hay que irlo encadenando, hay que irlo ligando. El principio anterior con ¿verdad? Cuando hablábamos de alcanzar la meta, marchar firme hacia mi misión. En ese marchar firme a la misión hablamos de las metas y que en cada uno de los roles tengamos metas. Listo. Entonces, un listado. Creo que lo hicimos. Ya ustedes mandaron la tarea y mandaron metas para cada área, para cada rol. Genial. ¿Qué más hay que hacer? En ese proceso hay que seguir las dos cosas, la intuición y la lógica, que a veces son como opuestos, como que son a veces irreconciliables, como que yo o sigo la intuición o sigo la lógica. Y hay que saberlos combinar los dos. Hay momentos en que la lógica es lo que puede prevalecer, otros momentos en que la intuición. Pero aquí además algo muy importante resaltar que tenemos la gran ventaja los creyentes de que nada más y nada menos que el Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos. Y Él nos permite tener todo este balance. Finalmente, ¿en qué sentido? Tercero, la importancia de amar a las personas y usar las cosas y no lo contrario. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Si regresamos, por favor, al final del capítulo de la página 146, hagamos el ejercicio, completemos el ejercicio que dejamos iniciado. Cada uno se va a calificar entonces en estos otros dos aspectos. En la página 146 comienza, abajo donde dice equilibre sus actitudes, ¿ya? Van a marcar, por favor, cada uno igual del 1 al 10, donde 1 es
lo más mal y 10 es lo mejor. ¿Dónde crees que estás? Primero dice, ajusta las metas y flexibiliza los planes. Si eso no estás muy mal, no estás haciendo para nada esto, nunca ajusta las metas, nunca flexibiliza los planes, ponte 1, 2, máximo 3. Si en cambio eres una persona que con bastante frecuencia tienes el hábito de ajustar las metas y flexibilizar los planes, califícate seguramente 8, 9 o 10. O un término medio, pues sería 5 o 6. Vayan por favor calificándose cada uno. El que sigue dice, piensa en función del proceso y no del producto final solamente. Cada uno haga su evaluación. ¿Cómo crees que estás ahí? ¿En nada, cero o súper bien? ¿Soy demasiado metido en la estructura, muy rígido, o sé disfrutar el proceso? Y la siguiente, ya en la página 147, también evalúe si cada uno trata las interrupciones como oportunidades. Marquen, por favor, cada uno su autoevaluación. De 1 a 10 también. ¿Listo? Estas son las 3 que tienen que ver con equilibre sus actitudes. Y el tercero, ahí en la página 147, sigan, por favor, donde dice equilibre sus metas. También 3 opciones o 3 aspectos. El primero dice, haces una lista de tus metas en tu agenda. Tienes la costumbre, además de tener una agenda, un calendario de actividades, escribes tus metas. Si nunca lo haces, pones 1 o 2. Si siempre lo haces, 9 o 10 o según sea el caso, ¿ya? Ese hábito de hacer una lista de las metas y en la misma agenda tener las metas en el calendario. El siguiente, escucha sus lados intuitivos y los lógicos también, los dos. O te pendulas mucho a lo intuitivo y mucho a lo lógico. ¿Qué pasa aquí en esto? Hago una aclaración. Lo lógico nos lleva a normalmente lo metódico, el paso a paso, lo más objetivo. Lo intuitivo nos lleva más a lo subjetivo, a lo a veces imperceptible o abstracto y más a las relaciones. Entonces, si escuchas los dos lados con más frecuencia, ponte una alta calificación. Si te pendulas mucho a lo intuitivo o mucho a lo lógico, entonces ponte una baja calificación, ¿ya? Y el último, ama a las personas y usa las cosas. Si esa es tu manera natural, si siempre lo haces, ponte una alta calificación. Si te das cuenta de que te pasa lo contrario, amar las cosas y usar a las personas, una baja calificación. ¿Listo? ¿Terminamos de ya calificarnos cada uno? Ahora, por favor, quisiera que cada uno, abramos los micrófonos, cada uno va a compartirnos qué ustedes descubrieron o qué observaron o qué pueden concluir al hacer este ejercicio. Cada uno vaya espontáneamente compartiendo. Perdón, ¿desde equilibre sus actitudes o desde antes? Podría ser los 3, tomando ya los 3 en general en panorama, al hacer ese ejercicio de evaluar estos 3 aspectos, ¿qué descubrieron o qué aprendieron o qué tal vez percibieron o experimentaron al hacer este ejercicio? De ustedes mismos, de su realidad personal. Compártanos cada uno. A ver, comencemos con Carlos, que ya te veo con el micrófono abierto. ¿Qué nos puedes tú compartir? Bueno, creo que con las calificaciones me doy cuenta de que tiendo mucho a la rigidez. De pronto lo no había notado, pero sí necesito muchos referentes sólidos y eso hace que probablemente tienda hacia lo rígido. Y precisamente en busca de esa rigidez me apoyo creo que mucho en los argumentos lógicos, correspondería al equilibrio de las metas. Y pienso que es precisamente en esa búsqueda de
de referentes, a veces lo intuitivo implica más riesgo, ¿no? Se la juega uno más, puede perder, por decirlo de alguna manera, y en lo lógico tiende uno a ir a lo seguro. Y entonces creo pues que sí me perfiló por ahí, pero valioso en el sentido de que es un llamado a correr riesgos, ¿no? A abrirme a otras opciones que pueden resultar muy enriquecedoras, ¿no? Excelente, wow. Muy valioso, Carlos, gracias por compartir. Bueno, en mi caso, veo yo que estoy patinando en la parte de las interrupciones como oportunidades. Eh, es como un tanto difícil para mí mirar una interrupción como una oportunidad para hacer algo. Y claro, ahora con el ejemplo que usted dio de Bartimeo, ¿era cierto? Wow, cierto, eso no estaba en el plan, no estaba en la agenda del día, pero se presentó. Sí, y bueno, eso me da como un aliento, me da como un ánimo a saber que cuando yo planifico algo y no sale, bueno, uno como que se contenta diciendo simplemente, bueno, por algo es, por algo será, pero ese algo será es de incertidumbre, de ¿qué será ese algo? Entonces ahora veo que puede ser precisamente ese algo la oportunidad que Dios tal vez está dando para mejorar, para hacer algo mejor o para, qué sé yo, crecer en algo. Y la otra parte que me dificultaría también en mi caso es escuchar los lados intuitivos y lógicos. Tiendo más a lo lógico. Creo yo, estando de acuerdo con Carlos, en el sentido de que tal vez como hombres nos vamos más a la segura, a lo lógico, ¿no? Porque lo intuitivo para nosotros es como algo irreal, como que irá a pasar, como que será. Entonces, eso es lo que estoy aprendiendo ahorita con este test, con esta evaluación. Gracias, Dios, pero es cierto, ¿no? Realmente hay una tendencia, las damas son más intuitivas, los varones más lógicos y nos cuesta mucho trabajo. Ahí, por ejemplo, algo que agregar es que esa parte intuitiva implica la importancia de que nos ejercitemos en leer y escuchar de la gente lo no verbal, escuchar sentimientos, escuchar emociones. A veces oímos mucho y nos pasa mucho en la comunicación con las damas que las damas tienen mala tendencia a comunicarse en forma intuitiva y muchas veces en forma figurada por símbolos y a lo mejor nos cuesta a veces aprender a escuchar esas cosas no literales, ¿verdad? Que hay en la comunicación o a veces aún en el silencio o en las actitudes. Lo que sabemos de la comunicación no verbal, lo que dice un rostro, lo que dice la expresión corporal, todo eso hace parte en las relaciones, ¿no? Me refiero. A ver las damas que nos pueden compartir. A ver, ya. Ya, bueno, yo lo que medité desde que escuché la parte de gobernar los impulsos, o sea, yo siempre fui, desde siempre fui impulsiva, entonces, pero es como que ahora ya me da un poco más de tranquilidad, aunque todavía llegué a 7 y me falta para avanzar, porque eso de ser impulsivo a veces es mover mucho las emociones y uno comete varios errores, no se controla. Entonces, esa parte es como la que más me ha costado en la vida en general, de dominar, o sea, lograr que sea realmente Dios el que tome el control. Eso. Y me lo llevo un poco con la parte de lo intuitivo y lo lógico, porque en lo intuitivo es como que, bueno, como decían ustedes, las mujeres somos así como pensar en la intuición y lo que he aprendido en esa parte bastante es a orar, cuando uno intuye que algo no está bien o algo debe hacer y no lo está haciendo, como orar para que se dé. Gracias, Denita, muy bien. Excelente. Y Aidita, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, yo tengo
que más me interesan los procesos que el producto final. Si el proceso está bien, pues para mí el resultado está bien. Esa parte. Y también he tenido problemas con la parte de las interrupciones, como oportunidades. Yo sí tengo frustración cuando se me daña un plan, pero ya lo estoy como aprendiendo a manejar cuando en el curso de las mentiras que las mujeres nos creemos, en eso aprendí de que Dios nos da el tiempo para hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Y eso ya me ha relajado un poco, porque a veces se me frustra alguna cosa y uy, se me cambian los planes y eso no, estoy como un poquito cuadriculada en esa parte. Pero ya estoy aprendiendo a manejar con esto, sabiendo que Dios me da tiempo para hacer lo que Él quiere que yo haga. Genial, excelente, gracias Aidita. Otro aspecto que aquí se suma también, naturalmente, es que influye mucho el temperamento, ¿no? Hay temperamentos como el colérico, el melancólico, que tienden a ser más estructurales. Entonces también entra ese elemento. El sanguíneo es menos estructurado, todo eso también nos afecta a todos, ¿no? Carlos. Sí, mira, quisiera una pregunta, si tú nos pudieras o me pudieras dar un poco de luz entre cómo distinguir una interrupción que sea una oportunidad de la atención a esas urgencias que más bien nos desvían de lo fundamental. Importante la pregunta. No es fácil. Tal vez un elemento que será muy importante tener en cuenta para diferenciarlo es que entraría el tema que hemos hablado hoy de las prioridades. Las personas deben ser más importantes. Entonces, si yo tengo que tomar una decisión entre una actividad y una interrupción que conlleva a una persona, como vemos ahí el caso de Jesús, se trata de un ser humano, de algo y dependiendo de la situación, entonces ahí también está el tema de las prioridades y también de que todo tiene su tiempo. También tengamos en cuenta que muchas de esas interrupciones podría ser saludable manejarlas, pero en el momento apropiado, no necesariamente en ese instante. Entonces, algunas interrupciones puede ser necesario o conveniente atenderla, pero no necesariamente en ese instante, ¿ya? Hay cosas que suceden que yo digo, wow, algo que pasó, algo que vi una persona, sea una alerta que diga, hijo, tengo que prestar atención a esto. Vi algo en mi hijo, una actitud, una situación que a lo mejor no puedo en ese momento atenderla, porque sería también entrar en, como tú nos planteas muy bien, en corra para acá, para allá, pero sí, entonces lo pongo en la agenda, en el sentido que digo, esto tengo que hacerlo hoy mismo, esta noche voy a hablar con él, o mañana voy a llamarlo para que desayunemos juntos, ¿me hago entender? Entonces, esa sería una manera saludable de manejar. No todas las interrupciones hay que manejarlas en ese instante, sino en qué momento sea más adecuado, ¿de acuerdo? El tema de los urgentes, generalmente lo resolvemos en un gran porcentaje cuando manejamos nuestra agenda. Ilustro, ¿no? Cuando nos pasa mucho en el ministerio, como no, el trabajo nuestro en el ministerio no es estar en una oficina de 8 a 5, sino que es un proceso de, sí hay unos horarios, pero es bastante justo, flexible, aparecen situaciones, personas, visitas al discipulado, etc. Pero si yo no tengo una agenda, justamente todo el tiempo aparecen personas que me dicen, mira, es que hay esta reunión, hay tal evento. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en todo lado? Aquí en Quito, todo el tiempo a mí me llegan, yo estoy en algunos chats de pastores de Quito y de algunas instituciones ministeriales, y casi todos los días me llegan invitaciones para cosas espectaculares, a diario. O sea, si yo podría tranquilamente pasarme todos los días asistiendo a eventos y todos buenísimos, pero no haría más. Entonces me merezco ser selectivo. Si yo no tengo una agenda claramente establecida, viene un evento tal, no, pues viene fulano de tal, mejor dicho, el ungido del cielo, un evento único en la historia. Es el 5 de diciembre. Y si uno no tiene una agenda, dice, sí, yo voy, me apunto. Pero si yo tengo una agenda, yo voy y miro mi calendario y digo, oye, el 5 de diciembre es el cumpleaños de mi hijo. Entonces, pues así venga el arcángel San Gabriel, yo digo, no, voy a almorzar con mi hijo.
y porque tengo programado, ¿ya? Entonces eso es lo que más nos guarda, nos protege de los urgentes. Tengo una agenda y está priorizada. Otro aspecto importante y práctico es que al programar dejemos tiempos flexibles. Eso ayuda mucho. Entonces, no tener una agenda tan apretada, sino dejarla flexible. Entonces, por ejemplo, si yo sé que una actividad me va a llevar una hora, yo trato de poner hora y media, dejo una media hora flexible. En el transporte, yo sé que ir de aquí al centro de Quito me demoro media hora, yo programo 45 minutos. De modo que aún ese viaje, si algo se presenta, yo me pueda detener 10 minutos si algo se presenta, porque el tiempo que yo agendé o presupuesté es un poco más del necesario. Todo eso nos ayuda en ese manejo, ¿ya? Bien. Gracias. Con mucho gusto. Se nos acabó el tiempo, familia. Vamos a terminar en este momento dando gracias a Dios. Ha sido un gusto compartir un tiempo muy productivo. Nuestra sesión número 6 del seminario Optimizaré, ¿verdad? Integraré toda mi vida para alcanzar el éxito.